Querido hermano, querida hermana, comencemos este recorrido espiritual con una palabra que a todos nos toca de cerca, la salud. La salud es un regalo precioso que muchas veces damos por sentado hasta que nos falta. Cuando la enfermedad toca nuestra puerta o la de alguien amado, entonces entendemos la fragilidad de la vida y la necesidad urgente de consuelo y esperanza. Bajo el manto de la Virgen del Carmen encontramos un refugio especial para nuestra salud, no solo la física, sino también la del alma y del espíritu. Porque la Virgen, como Madre amorosa, conoce nuestras debilidades y no se aparta de nuestro lado en los momentos difíciles. La Biblia nos enseña que Dios es el sanador de nuestras almas y cuerpos. En el libro de Isaías encontramos una promesa hermosa: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este pasaje nos recuerda que la verdadera salud y sanación vienen a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también es cierto que María, como Madre de Jesús y Madre nuestra, está cerca para interceder por nosotros, para acompañarnos y para sostenernos. Desde tiempos antiguos, los cristianos han recurrido a la Virgen del Carmen en busca de auxilio en la enfermedad. La tradición carmelita, nacida en el Monte Carmelo, tiene en María a su estrella guía, a su madre y protectora. Y esa espiritualidad nos invita a confiar en su poder maternal para cuidar nuestra salud. Piensa en esos momentos en que te has sentido débil, cansado, agobiado por el peso del dolor o la incertidumbre. En esos momentos el manto de María puede ser un abrazo que sostiene, un refugio donde podemos encontrar calma y esperanza. Ella no promete eliminar el sufrimiento de inmediato, pero sí ofrece fortaleza para atravesarlo con dignidad y fe. Hay una historia muy conocida entre los devotos de la Virgen del Carmen. Se dice que en una pequeña aldea, una niña gravemente enferma fue llevada a la iglesia para que se le impusiera el escapulario del Carmen. La familia, llena de fe, colocó con amor ese símbolo de protección sobre la niña y comenzaron a rezar juntos pidiendo la intercesión de María. Al poco tiempo la niña comenzó a mostrar mejoría. No fue un milagro espectacular ni instantáneo, sino un proceso de sanación acompañada por la fe y la esperanza que brotaron del manto de la Virgen. Este relato, aunque sencillo, nos enseña algo profundo. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también presencia de paz, de serenidad y de confianza en Dios a través de María. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la fe para la sanación cuando dijo a los enfermos: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:50. Y María, siendo madre, nos invita a no perder esa fe, a confiar en que incluso en la oscuridad Él está obrando. Ella no se cansa de pedir por nosotros ante el trono celestial. Querido amigo, si hoy luchas contra alguna enfermedad, si cuidas a alguien enfermo, si el cansancio físico o emocional te pesa, acércate al manto de la Virgen del Carmen, colócate bajo su amparo y deja que su amor maternal te fortalezca. Recuérdala como aquella que camina junto a ti, que no juzga, que solo ama y protege, porque en su corazón hay salud para tus heridas, para tus dolores. Allí hay consuelo y esperanza renovada. Y sobre todo, hay la certeza de que no estás solo en esta batalla. Ahora, querido hermano, querida hermana, caminemos juntos por el sendero de la protección, porque si algo define a una madre verdadera es ese deseo innato, profundo, inquebrantable de proteger a sus hijos. Y la Virgen del Carmen, como madre espiritual, lo hace con una delicadeza y fuerza que muchas veces no comprendemos del todo, pero que sentimos en lo más hondo del corazón. Cuando un niño tiene miedo, corre hacia su madre. ¿Y qué hace ella? Lo abraza, lo arropa, lo cubre, le habla al oído con palabras dulces, lo tranquiliza, lo defiende. Ese es el lenguaje de la maternidad. Y así también actúa María. No se impone, no grita, no fuerza. Ella se acerca, extiende su manto y nos cubre con una ternura que sana el alma y disuelve el temor.
La tradición de la Virgen del Carmen está profundamente relacionada con el escapulario, ese pequeño trozo de tela que millones de fieles en el mundo llevan al cuello como signo de consagración, de confianza, de pertenencia. Pero el escapulario no es un amuleto, no es magia, es un símbolo, sí, pero uno poderoso, porque representa una promesa. Quien muera con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Pero más allá de eso, representa que estamos cubiertos, amparados, protegidos por el manto de María. Hay un pasaje del Salmo 91 que expresa con belleza lo que muchos sienten al invocar a la Virgen del Carmen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 1 a 4. Este texto habla de la protección divina, y muchos santos han visto en María una prolongación de esa protección. Debajo de sus alas, debajo de su manto, estamos seguros. No exentos de dificultades, pero sí fortalecidos para enfrentarlas. Quiero contarte una historia que escuché de un misionero carmelita que sirvió durante años en zonas de conflicto armado. En una ocasión, en medio del fuego cruzado, un grupo de niños se refugió en una capilla. El misionero les dijo, vamos a rezar a la Virgen del Carmen. Sacó una imagen que llevaba siempre consigo y comenzaron a cantar. Las balas silbaban afuera, pero dentro de esa capilla reinaba una paz indescriptible. El sacerdote me dijo, era como si el manto de la Virgen se hubiera desplegado sobre ese lugar, y no fue solo una impresión emocional. Cuando cesaron los disparos, los soldados de ambos bandos afirmaron que, inexplicablemente, no pudieron acercarse más a la capilla, como si una fuerza invisible los hubiese detenido. Eso es lo que hace la Virgen cuando la invocamos con fe. Cubre a sus hijos, los protege, incluso en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual, porque hay batallas que no se ven, pero se sienten. Batallas contra la desesperanza, contra el rencor, contra el pecado. Y ahí también necesitamos una protección especial. Jesús, antes de morir, le dijo a su discípulo amado, He aquí tu madre. Juan 19:27. Y desde entonces todos los discípulos del Señor podemos acoger a María como madre, pero acogerla como madre implica permitirle que nos proteja, que nos instruya, que nos corrija incluso. María no es una madre consentidora, sino una madre sabia. Nos defiende, pero también nos guía por el camino recto. Muchos santos y papas han hablado del poder protector del manto de María. San Juan Bosco, por ejemplo, relató que durante sus sueños proféticos veía cómo los jóvenes de su obra eran resguardados por una gran señora que los cubría con su manto en medio de las tentaciones. Y siempre decía, ella lo ha hecho todo. La devoción a la Virgen del Carmen ha salvado innumerables vidas, no porque ella desee ser el centro, sino porque conduce todo hacia Cristo, porque toda verdadera protección que viene de María tiene una única dirección, el corazón de Jesús. Por eso, querido oyente, si hoy te sientes en peligro, si hay amenazas sobre tu familia, si temes por tus hijos, si hay violencia en tu entorno, si hay tinieblas en tu alma, clama a María. Pídele que te cubra con su manto, coloca en sus manos tu casa, tu salud, tus pensamientos, y verás cómo el miedo retrocede, cómo vuelve la paz. Porque bajo el manto de la Virgen del Carmen no solo estamos protegidos, estamos acompañados. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, emprendamos el último tramo de este camino espiritual, la fe bajo el manto de la Virgen del Carmen. Esa fe que no se improvisa, que no es un simple sentimiento pasajero, sino una certeza viva, una luz que guía, un fuego que arde aún en la oscuridad. Cuando hablamos de fe en María,
No nos referimos a ponerla a ella en lugar de Dios, sino a permitir que su ejemplo, su intercesión y su presencia maternal nos ayuden a confiar más profundamente en el Señor. María no desvía la mirada de Cristo, la dirige, no es obstáculo, es puente, no es meta, es camino. La Virgen del Carmen nos enseña una fe concreta, sencilla y valiente. Basta ver su vida. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Esa es la fe que confía aun cuando no entiende, que se entrega sin reservas. María no pidió garantías, no exigió pruebas, dijo sí, y ese sí cambió la historia. Hoy, bajo su manto, estamos llamados a redescubrir esa fe, una fe que nos sostiene cuando todo tiembla, una fe que nos impulsa a amar cuando cuesta, una fe que camina incluso cuando no ve el camino. En el Monte Carmelo, donde nació la espiritualidad carmelita, los primeros eremitas buscaban vivir en oración y silencio, atentos a la palabra de Dios. En medio de esa soledad surgió la devoción a María como modelo de escucha, contemplación y fidelidad. Ella era la señora del lugar, la inspiradora de esa vida totalmente entregada a Dios. Bajo su manto, esos hombres encontraron el valor de creer en medio de la aridez, y así también nosotros, porque la fe no siempre se manifiesta en milagros visibles, sino en perseverar cuando no hay señales, en confiar cuando el silencio pesa, en amar cuando no se recibe nada a cambio. San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. María vivió esa certeza no solo en Nazaret, sino también en Belén, en Egipto, en Caná, en el Calvario, especialmente en el Calvario. Allí, al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando el hijo moría, ella se mantuvo de pie, silenciosa pero firme, dolida pero creyente. Y esa imagen, hermanos, es esencial. María no huyó, no maldijo, no renegó, se quedó, confiando, sabiendo que Dios no abandona, que incluso en la muerte hay promesa de vida. Esa es la fe bajo su manto. No una fe ingenua, sino madura. No una fe de cuentos, sino de cruz y resurrección. Muchas veces, cuando oramos a la Virgen del Carmen, le pedimos cosas concretas: salud, trabajo, paz, y está bien. Pero quizás lo más importante que podemos pedirle es fe, fe como la suya, fe para no soltar la mano de Dios cuando todo parece perdido, fe para seguir caminando aún en el valle de sombra, fe para esperar el amanecer cuando todo es noche. Un testimonio que me conmovió profundamente es el de una madre que, tras perder a su hijo en un accidente, cayó en una depresión tan profunda que no salía de su habitación, hasta que una amiga le regaló un escapulario de la Virgen del Carmen y le dijo: no estás sola, ella también perdió a su hijo, ella te entiende. Esa pequeña frase fue el inicio de una lenta sanación. No porque el dolor desapareciera, sino porque comprendió que había alguien que le mostraba cómo transformar el sufrimiento en fe. Bajo el manto de la Virgen del Carmen, muchos han recuperado la esperanza, y esa esperanza es el fruto más hermoso de la fe, porque quien cree, espera, y quien espera, ama. La fe, hermanos, es también acción. No basta con decir creo, hay que vivir como quien cree. María lo hizo. Por eso, cuando en Caná faltó el vino, ella intercedió. Pero no solo eso, dio una instrucción clara a los sirvientes que sigue siendo válida para todos nosotros: haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Ese es el corazón de la fe cristiana: hacer lo que Jesús dice, aunque cueste, aunque parezca absurdo, aunque no entendamos del todo, y para eso necesitamos estar cubiertos, necesitamos abrigo, guía, aliento, y ahí entra María, nuestra Madre del Carmen. Ella no hace milagros para deslumbrar, sino para sostener. Ella no actúa para ser vista, sino para hacernos ver a Cristo.
Hoy, querido oyente, si tu fe está débil, si sientes que ya no puedes orar, si el cansancio o la duda te han secado por dentro, colócate bajo el manto de María. No necesitas palabras perfectas, basta decir, Madre, ayúdame a creer. Y ella lo hará, no con magia, sino con amor, no con espectáculo, sino con paciencia, como toda buena madre. Confiar en María no es desviar la fe, sino profundizarla, porque ella, más que nadie, sabe lo que es creer sin ver, sabe lo que es esperar, sabe lo que es amar hasta el final. ¿Y tú, hermano, hermana, quieres volver a creer? ¿Quieres caminar con fe? ¿Quieres vivir bajo ese manto que cobija, que protege y que fortalece? Entonces abre tu corazón, deja que esta madre te abrace y descubrirás que la fe no es una teoría, es una presencia, es una luz, es una persona, Jesucristo, a quien María, siempre María, nos lleva.